Este Halloween, no dejaré que mis niños vayan a pedir caramelos. No después de lo que sucedió el año pasado. No cuando la mitad de los padres del pueblo aún están en duelo, y cada semana de por medio ves cunas y camas matrimoniales en las aceras que cualquiera puede ir a tomar. Son recordatorios crueles de que nuestras pérdidas calan profundamente. De que el dolor sigue aquí. E incluso si esas heridas han empezado a sanar para algunos, siempre, siempre arderán. El año pasado, los niños recibieron caramelos contaminados. 55 de ellos se enfermaron. 31 murieron. Salió en todos los noticieros, así que no necesito darles el trasfondo de una historia que ya conocen. Mis niñas tuvieron suerte, pues ambas son alérgicas al maní y les dieron sus caramelos a sus amigos. Amigos que ya no tienen. Recuerdo mi turno en la sala de emergencias cuando los niños comenzaron a fluir. Tomó algunos días. El primero fue el 3 de noviembre. Una niña de 4 años llamada Regina. Presentaba dificultades para respirar. Al principio, pensamos que era una reacción alérgica, pero ninguno de los tratamientos pareció funcionar. A medida que empeoraba, no fue hasta que le hicimos una endoscopia para ver dentro de sus pulmones que nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero, para entonces, era demasiado tarde. Murió en el quirófano. 3 chicos más llegaron esa noche. Todos murieron. Al día siguiente, el flujo se convirtió en un raudal. Niños mayores se unieron a los más jóvenes con dificultades en su respiración. Estos parecían estar en peor condición que los niños de la noche anterior. Los síntomas iniciales habían dado paso a síntomas secundarios antes de la muerte, así que tuvimos que lidiar con el asombro y el terror que estaban experimentando conforme su estado empeoraba. Los representantes del Centro de Control de Enfermedades llegaron poco después de que 10 más habían muerto. Fueron capaces de rastrear rápidamente la fuente de caramelos contaminados. Se determinó que el productor local de chocolate era el culpable, y una investigación expedita reveló exactamente cuántos caramelos habían sido contaminados. El negocio fue clausurado. Los dueños aún están atascados en salas de corte por su negligencia y negativa a acatar las medidas de protección apropiadas en sus importaciones. Como dije, después de todo este tiempo, el incidente aún está fresco en la mente de demasiadas familias. Pasarán el resto de sus vidas asociando una festividad con la muerte y devastación, en vez de la diversión y emoción. Por respeto hacia ellos, son pocas las cuadras que han sido decoradas para Halloween. Hay algunas calabazas en los escalones de las puertas, pero ninguna exhibición real. Bueno, hubo una familia japonesa que se había mudado al pueblo en agosto. Desconocían la mayor parte de las circunstancias que giraban en torno a la tragedia. Habían comprado la casa que quedaba frente a la mía. Estando emocionados por celebrar Halloween en Estados Unidos por primera vez, decoraron su jardín frontal con esqueletos, calabazas, monstruos y arañas. Un par de vecinos fueron a verlos al día siguiente y les explicaron cuidadosamente lo que había pasado el año anterior. Las decoraciones fueron retiradas dentro de una hora. No fue que alguien realmente estaba enojado porque las decoraciones estuvieran ahí. A la mayoría les parecía bien. Si solo hubiesen dejado 3 o 4 cosas, nadie se habría quejado. Vamos, las personas que tuvieron la suerte suficiente de no haber sido tocados por la tragedia incluso pudieron haber apreciado un poco del espíritu de Halloween. Pero para algunos, ver a esa cosa en específico simplemente era demasiado. Incluso en mi caso, que no perdí a nadie, me dio escalofríos cuando vi el montaje. Me hizo recordar a aquella noche del 3 de noviembre cuando llegó Regina. Recuerdo la sonda bajando por sus pulmones. Recuerdo cómo nos quedamos viendo a la pantalla con una combinación de terror y fascinación. No había sido un esqueleto o una calabaza o un monstruo lo que había matado a esos niños. Fueron las arañas. Los millones de arañas negras y diminutas cuyos huevos se encontraban en el polvo de cacao que decoraba los caramelos de chocolate y mantequilla de maní. Los niños que se habían asfixiado antes de que las arañas evacuaran sus pulmones fueron los suertudos. A quienes les tocó peor fue a los que estaban en la sala de espera o que llegaron en ambulancias, que tosían y escupían nubes de arañas a medida que morían. La familia japonesa se disculpó en abundancia mientras retiraban todas las decoraciones. Era obvio que estaban mortificados. Mientras los veía por mi ventana, noté que Ichi le gesticuló con la mano a su esposa, Wai, para que se acercara al jardín. Sus miradas se ampliaron y se llevaron una mano a sus bocas. No pude ver lo que estaban viendo, pero sabía lo que era. Desde el noviembre pasado, ha habido telarañas por todas partes.
Son pequeñas, apenas del tamaño de una moneda, pero se reconoce al instante que provienen de la misma araña hondureña que fue importada accidentalmente por los dueños de la fábrica de chocolate. El pueblo está infestado con ellas. Trato de no acercarme demasiado a las esquinas y los aleros de mi casa porque sé que están aquí. Son inofensivas, pero no son más que otro recordatorio cruel. Uno de tantos. No he vuelto a tocar otro pedazo de chocolate. Me da pánico tener que usar la sonda cuando estoy trabajando en la sala de emergencias. Y casi cada noche sueño sobre cómo todo se vino abajo, solo para despertar, sobresaltado, con la sensación de arañas que se retuercen por mis pulmones y fosas nasales. La mayoría de la gente que habla de experiencias cercanas a la muerte tan solo dicen un montón de mierdas. Generalmente se trata de gente religiosa que usa los accidentes de tráfico o las cirugías como oportunidad para sacar a relucir sus creencias y supersticiones. Hablan de luces brillantes al final del túnel, una gran serenidad, basura. Nada de eso es verdad. El año pasado sufrí un ataque al corazón. No uno pequeño, sino uno de esos donde los doctores te declaran legalmente muerto durante 10 largos minutos, hasta que consiguen traerte de vuelta. 10 largos minutos, donde estuve enfrente de los ojos de Dios. Seguro que te estarás preguntándote, si sé que Dios existe, ¿por qué motivo sigo sin ir a la iglesia? ¿Por qué no me molesto ni en rezar siquiera? O si eres lo suficientemente macabro para ello, ¿por qué no dejo de tomarme mi medicación para el corazón ni me reúno con Dios de una vez? Te responderé a todo ello de una sola vez. Si ves al Dios que yo vi, créeme, harías cualquier cosa por no volver a verle jamás. Aquel era un día normal. O, al parecer, eso era lo que creía. Estaba tan exhausta que me desmayaba del cansancio. Abrir cadáveres no es algo ordinario y grato. Hay que tener agallas para hacerlo. Al contrario de la gente normal, que teme a realizar este tipo de trabajos, a mí me apasionaba hacerlo. Mi colección completa de los libros de H.P. Lovecraft y Anne Rice lo decía todo. Esa noche solo me quedaba un cuerpo por abrir. Pertenecía al de un joven de unos 20 años de edad. Era muy guapo, sus ojos azules, penetrantes y apagados, por una extraña razón, que aún desconozco, me ponían muy nerviosa. Era fornido y perfecto, como si hubiese sido esculpido a mano. Me desperecé. Me desconcentraba, por lo que aterricé para continuar con mi labor. Procedí a perforar el cadáver. Abrí su pecho y extraje los pulmones de su cavidad torácica, llenos de un líquido inocuo y transparente, inodoro, por lo cual inferí que había muerto ahogado en algún río, playa o piscina. Luego, con aguja e hilo quirúrgicos, fui cosiendo las hendiduras. Suena mi teléfono móvil. Era Mark, mi esposo desde hace 5 años y con quien había sido feliz todo este tiempo. «Aló, amor, ¿cómo estás?» Su tono de voz me derretía por completo. Solía llamarme. Sabía que en mis turnos de noche me encontraba completamente sola. Bien, un poco agotada, en realidad demasiado exhausta y apenas me podía mover. No quería preocuparlo. ¿Te falta mucho para salir? Termino de sellar un cuerpo y me voy de inmediato. Entonces te espero despierto. Perfecto, cariño. Ahora te debo colgar porque tengo que seguir con mi trabajo. Hasta pronto, amor. Hasta pronto. Al finalizar la llamada, exhalé un suspiro. Mi cuerpo no daba para más. Clausuré aquel cuerpo recio. Su piel muy gruesa me había dificultado incrustar la aguja para unir los trozos abiertos. Al finalizar mi tarea, me tendí relajadamente sobre una silla, en medio de la sala. Comenzaba a quedarme dormida cuando sonó mi teléfono celular. No era Mark sino Victoria, mi compañera de trabajo y mi gran amiga desde que llegué al instituto forense. Nos confiábamos nuestros secretos más íntimos y nos hacíamos favores mutuamente sin vacilar. Tal era nuestra amistad. Contesté al acto. Elizabeth, ¿todavía estás en el instituto? Su tono de voz denotaba preocupación y aflicción al mismo tiempo. Sí, ¿por qué? Respondí algo extrañada, ya que no sabía qué diablos le pasaba. Porque no iré a trabajar nunca, antes la había oído hablar así, tan triste. Mi hija tuvo un accidente. La he trasladado urgentemente al hospital. Necesito, por favor, que cubras mi turno. Claro que lo haré, hubiese negado su petición, si no fuera por un par de favores que ella me había hecho. Aún estaba en deuda. Gracias, sabía que podía contar contigo. De nada, para eso estamos las amigas. Tengo que cortarte. Suerte.
Y cuidado con los muertos, no vaya a hacerte que te arrastren de los pies. A pesar de su preocupación, su sentido del humor no fallaba. Adiós. Guardé el celular y salí al patio a fumarme un cigarro. Contemplé cómo la hermosa luz de la luna bañaba la pileta. Pensé en mi esposo, en la hija de Victoria y en aquel hermoso joven al cual acababa de hacerle la autopsia. Terminé mi cigarro. Decidí enseguida entrar en el instituto forense. Sentí unos pasos detrás de mí. Instantáneamente me volví. No había nadie y el cadáver del joven había desaparecido. De repente, sentí un dolor punzante en la espalda. Algo fuertemente clavado. Por su textura deduje que era un cuchillo largo y de una hoja bastante gruesa. Caía al suelo. Imposible, ¿cómo podía ser? Únicamente yo tenía las llaves de este establecimiento. Cuán irónica muerte, cuán ilógica, vislumbré de soslayo unos mechones de pelo rubio sobre mi ropa, supe inmediatamente a quién debía la puñalada. Elizabeth, despierta. Carmen, una de mis compañeras me zarandeaba. ¿Qué ha pasado? Pregunté adormecida. Te quedaste dormida en la silla. Eso fue lo que pasó. Me levanté. Donde yacía el joven difunto solo hallé vacío. ¿Y el muerto de la camilla? Se lo han llevado. ¿Sabes? Hay algo que aún me extraña. ¿De qué hablas? El cadáver llevaba un cuchillo en la mano. Comencé como todos, con una hormiga. La rocié con alcohol, y encendí la pequeña mancha transparente con un fósforo. El insecto se vio envuelto en un inmenso océano azul ardiente y emitió un chasquido apenas perceptible antes de quedar carbonizado y endurecido. Días después cientos de sus hermanitas idénticas caían mutiladas y semiderretidas de la pared del fondo de la casa. Había enrollado en diagonal una hoja de un periódico viejo, lo encendí por uno de los extremos, y comencé a pasarlo pegado a la pared, a unos 10 o 15 centímetros del camino continuo de insectos, que iba deshaciéndose mientras los pequeños cuerpos caían livianos y mutilados al precipicio de 3 metros que los separaba del suelo. Pensaba si las pequeñas hormigas sentirían dolor, si gritarían al quemarse vivas. Unos días después, una pequeña rata, buscando alimento para sus crías recién nacidas, había sido desnucada por la ratonera nueva, preparada con una irresistible y pequeña pieza de queso. Separé con cuidado y algo de dificultad el alambre de la madera de la trampa, dejé caer el cuerpo del roedor en la tierra y aprovechando que no había nadie en la casa, fui por el frasco de alcohol y la caja de fósforos. Sentía una inmensa curiosidad por saber cómo ardería el pelo cortísimo y gris de la rata, cómo el alcohol entraría por las órbitas de los ojos saltados y la quemaría por dentro. Fue revelador. Unos minutos después supe que debía ir por las crías. Las encontré en un rincón casi inaccesible. 3 pequeñísimas y traslúcidas bolitas rosadas y alargadas. Apenas podía distinguir la separación de los diminutos deditos y me chocaba pensar que esos pequeños puntos negros eran ojos que podían verme. Agrupé a las 3 condenadas ignorantes y seguí el ritual. Esta vez, todo el resto del frasco. El corazón comenzó a latirme aceleradamente mientras raspaba la cabeza del fósforo. Si hubiera podido verme a mí mismo a través de los ojos ardientes de las pequeñísimas ratas, hubiera visto sin dudas al demonio. La delgadísima piel apenas puso resistencia. El olor me provocó unas arcadas espantosas. Tripas y vísceras, extrañadas de su libertad, desubicadas sin una piel que las envuelva, comenzaban a salir del interior de los cuerpos. Apenas unos segundos atrás, estaban vivas, y ahora, muertas. Apenas unos segundos. Esa idea me obsesionó años. Apenas unos segundos. Quemado vivo. No logro pensar en una relación más estrecha entre la brevedad de un tiempo y la intensidad inconmensurable de un dolor. Quemado vivo. Recuerdo cuando una chispa apenas me rozó una milésima de segundo, en apenas un pequeñísimo punto de la mano. Grité. Insulté. Brevedad e intensidad. ¿Cómo será ser quemado vivo? Siguieron gallinas, perros y gatos. A las gallinas las atrapaba con un cajón que inclinaba y sostenía con un palito y una cuerda larga. Con toda la paciencia del mundo esperaba a que la gallina fuera a picotear el maíz puesto para la ocasión. Una vez atrapada, utilizaba alcohol, nafta, querosen, lo que sea. Tenía que saber cómo ardería un animal mediano, vestido con tantas plumas. Cada animal de cada tamaño y edad, tenía una forma única de gritar, de chillar, de revolverse, de correr desesperado. Toda esa visión, esos sonidos me llenaban de un placer genuino.
Pude vivir así, hasta que caminando por una calle por la que no había pasado nunca en mi ciudad, levanté la vista y vi el cartel bordeado de neón en letras verdes intermitentes. Hospital de quemados. Esa noche di vueltas en la cama. No pude dormir ni un minuto. Yo mismo estaba envuelto en las llamas invisibles de la ansiedad. Transpiraba agitado. Pensaba. Deliraba. Mi cerebro era un serpentario de miles, de millones de pequeñas víboras que se enroscaban entre sí y me mordían. Con la misma sensación de alguien que siente que debe disculparse de inmediato por un mal causado. Con la misma sensación, pero en sentido contrario, sentí y supe lo que tenía que hacer. Debía quemarlos vivos. Quemarlos otra vez. Quemar a los quemados. Vengar a la muerte que había sido burlada, o enseñarle a la muerte estúpida a terminar bien un trabajo. Imaginaba al niño que había estirado la mano hacia el mango de la sartén con aceite burbujeante o leche hirviendo. La lengua calcinadora y deformante del diablo probando el rostro de los pequeños, arrancando piel, derritiendo ojos. El quemado con fuegos artificiales, el brazo resbalando al interior de la inmensa freidora en la cocina de algún restaurante. La manguera perforada en la estación de servicio, el coche encendido al ser chocado de atrás. La mezcla incorrecta en el laboratorio de química. El cartel de no fumar ignorado en la pinturería. El hereje ardiendo por el amigo invisible de cientos de inquisidores hipócritas y delirantes. Accidente, descuido, desgracia, venganza, estupidez. Todos los desafortunados congregados en un solo lugar. Animales más grandes que perros, gatos o gallinas. Varones y chicas de todas las edades. Los recién llegados aún con la ropa derretida sobre la piel viva, viva al rojo vivo, viva bajo todo el ardor insoportable de la palabra dolor. Durante muchos meses me rodeé el hospital. La oportunidad estaba al caer. Dentro de 15 días comenzarían unas refacciones en los 2 primeros pisos. Todos los pacientes fueron trasladados al tercero y al cuarto. Solo se podía entrar o salir por uno de los ascensores y por una escalera lateral. Esa noche, la noche 16, al borde de la escalera en el tercer piso, rocié el pequeño bidón escalones abajo. Llevaba un bolso repleto de pequeños frascos de perfume, llenos de combustible. Había improvisado las mechas con trozos de pañuelo y estopa. Aquella misma mañana había retirado un encargo que llamó la atención del comerciante unos días atrás. 20 encendedores automáticos de benzina, de esos que se pueden trabar con un mecanismo y mantener la llama viva, todos inscritos con la leyenda, Nerón. Así comenzó la carrera frenética. Arrojé el primer frasco encendido sobre el tablero de las luces. La oscuridad vino al instante con un corte general. Corrí por los pasillos arrojando contra los cristales de las habitaciones las pequeñas bombas incendiarias. A partir del siguiente instante solo pude distinguir entre los gritos desesperados 2 palabras. El terror y el pánico eran ya desbordantes, rebalsaban a borbotones en las enfermeras, que todavía estaban completas, simétricas y tenían la piel pintada de un solo color. Estaban a punto de conocer en carne propia lo que sabían a la distancia. Iban a vivir por primera vez el sufrimiento que consolaban en otros, y fueron conscientes de no tener idea de lo que sufrían sus protegidos. Yo reflexionaba en mi excitación sobre ese pánico de lo inevitable, que les ocurriría por primera y única vez a las enfermeras. Pero me atrapaba más la curiosidad del otro terror. El terror fruto del reencuentro de los quemados, de los sufrientes, con su peor enemigo. ¿Dolería más la quemadura en la piel todavía salvada, o dolería más la quemadura nueva sobre la anterior? ¿Gritarían igual o más fuerte que la primera vez? Antes de tender la soga por la última ventana de la pared contraria a donde había comenzado mi hazaña, pude distinguir una nueva palabra común a todos los quemados. Mátenme, mátenme. Descendí hasta el suelo por la pared posterior y tomé cierta distancia para ver cómo ardía la inmensa antorcha de cemento. Mis ojos reflejaban las llamas y mi alma se sentía realizada. Volví a mi casa y me duché. Y debo confesarlo. Esa noche dormí más plácidamente que nunca. Había una vez un universo, con más de 13.000 millones de años de antigüedad. En una de sus billones de galaxias había una estrella, que tenía varios planetas. Uno de ellos, el tercero, no era el más grande, pero algo extraordinario pasó en ese mundo. La vida, y algo aún más extraordinario. La vida inteligente. La especie dominante estaba tan avanzada, que ya había colonizado los planetas vecinos, había contactado a los extraterrestres de otro sistema, encontró la solución a muchos de los problemas y amenazas a su existencia como especie. Estaban evolucionados no solo en ciencia y tecnología, ellos ya se veían entre sí como hermanos.
Dejaron atrás la codicia y el odio. Era una verdadera utopía. Sin embargo, ese universo ya estaba condenado a un final nefasto, y esa especie, ni con su avance logrado en esas decenas de miles de años, no podía evitarlo. Su universo explotaría, destruyendo todo lo que en él existía, hasta esa especie. Desde hace ya varios siglos los científicos de esa especie habían detectado la onda explosiva que se dirigía hacia su estrella, y su mundo. Tan poderosa era, como un segundo Big Bang, o más bien trillones de ellos. No lo pudieron evitar, la explosión los destruyó a ellos y a todo lo que conocían y trataron de entender. Su utopía, sus alcances, su todo, quedaron reducidos a nada. Había una vez un universo hoy muerto. Instantes después de que ese universo dejara de existir, una ciudad japonesa llamada Hiroshima es arrasada por esa explosión.